¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Ahí ven los interiores del Estadio Olímpico de Múnich en una jornada de Liga de Campeones que nos lleva a la temporada 2002-2003, un 18 de septiembre. Es decir, la campaña en Champions estaba arrancando, estaba comenzando y el Deportivo de La Coruña tenía que ir a enfrentarse a uno de los grandes del fútbol europeo, a uno de los históricos, verse las caras con el Bayern de Múnich dirigido por Ottmar Hitzfeld. Es verdad que este no era un partido decisivo, es verdad que era una toma de contacto con el grupo, un grupo durísimo, enseguida lo repasaremos. Pero Pablo Pinto, ir a Múnich a enfrentarse al Bayern, esto nunca es un partido cualquiera, esto siempre es un partido especial. Y sobre todo para un equipo que no había jugado nunca allí, que es un equipo que empezaba un ciclo dorado en Europa, un Deportivo de La Coruña que iba a estar 5 temporadas consecutivas jugando en los mejores campos de Europa. De la mayoría de ellos iba a salir triunfador, un Deportivo de La Coruña en su ciclo dorado de la historia y con sus mejores futbolistas. Hoy un nombre por encima de todos, Roy Mackay. De aquí, de esta noche, iba a salir su posterior fichaje por los alemanes. Y veremos enseguida los motivos, el porqué de que se ganara tanto el corazoncito de los bávaros, aunque fuera a costa de hacerles bastante daño. En algún momento del partido, Juan Carlos Valerón, la tensión no iba con él, se lo tomaba con tranquilidad y con bromas ahí junto a Héctor. Repasamos equipos, mientras vemos formar ahí a Bayern de Múnich y a Deportivo de La Coruña, escuchando el himno de la Liga de Campeones. Un Bayern de Múnich y un Depor. Enseguida lo iremos desmenuzando, que llegaban a este partido machacados por las lesiones y por las ausencias. Pero primero los 11. En el Bayern de Múnich, Oliver Kahn, un clásico en la portería, Linke, Kufur, Sagnol y Tarnat. En la zaga con Jeremis, Michael Ballack, Salihamidzic, C. Roberto, Claudio Pizarro y Giovanni Elber. Un muy buen once el que tenía este Bayern de Múnich, ahí lo estamos viendo, el equipo de Hitzfeld, con algunas bajas, pero sus hombres más importantes, que venían a ser uno por línea, es decir, con Kahn en la portería, con Kufur en el centro de la zaga, con Michael Ballack en el centro y con Giovanni Elber arriba. Ese 11 estaba intacto, faltaban algunas piezas, pero era un muy buen equipo el que tenía este Bayern de Múnich. Bien, la colocación en ese 4-4-2 con Pizarro y Elber como futbolistas más adelantados, y en el Deportivo de La Coruña, Javo Irureta, que también tenía muchas ausencias. A pesar de ello, conseguía poner en el campo este pedazo de 11. Juanmi en la portería, Donato, Naivet, Romero y Héctor en la zaga, Mauro Silva, Sergio Fran y Víctor Sánchez del Amo medio campo, Valerón de enganche y en punta Roy Mackay. Bueno, ahí la UEFA se equivoca con las posiciones de Valerón y Sergio. Sergio, que está en el doble pivote con Mauro, y Valerón, el que juega de enganche por detrás de Mackay. Tenían algunas bajas, por ejemplo, solo hay que ver el banquillo del Deportivo con varios canteranos que a la postre no han terminado teniendo mucha salida y mucho recorrido, pero por ejemplo faltaba Molina, que era su portero titular, o no estaba tampoco Diego Tristán, el 9, pero lo que pasa es que no pasaba nada, porque ya hemos hablado en algunos de estos partidos históricos que este Depor de Irureta tenía dos hombres muy fiables por posición, dos hombres por puesto. No estaba Tristán, estaba Mackay. No pasaba nada. Como decíamos, temporada 2002-2003, primera fase. En esta temporada todavía se jugaban 2 fases de liguilla en esta primera fase en el grupo G. Primera jornada, como decíamos, el Depor rendía visita al Bayern de Múnich. En el grupo, el Milan y el Lens. Es decir, grupo duro, Bayern de Múnich, Milan, Lens y Deportivo de La Coruña. No le iba a tener fácil el Depor, pero bueno, este Depor estaba acostumbrado a los grandes retos. Por rematar lo de las ausencias en las filas del Bayern de Múnich, Deisler, Sol, Santa Cruz, Lizarazu, Ballack, que llegaba tocando a este partido y que al final se había recuperado. Bueno, jugadores de peso en el Deportivo. Tristán estaba en Barcelona recibiendo, intentando superar una revisión médica con problemas en una rodilla. Molina, César, Dionovic, Andrade, Amavisca, Scaloni, Duscher, Pablo Amo. Es que eran muchos. Eran muchas bajas, sí. Lo que pasa es que este Deportivo ya tenía callo, ¿eh? Era un equipo que, como decimos, es prácticamente nuevo en las ligas europeas, pero el año pasado ya había ganado en el campo el Manchester United, también había ganado el centenariazo al Real Madrid fuera. Es un equipo que no se sentía intimidado, que allá donde fuera también había ganado en el Camp Nou al Barça en compromisos ligueros. Al final de este ciclo del Deportivo de La Coruña iba a ser muchísimos los estadios europeos en los que iba a salir triunfante el Depor, el campo de la Juve, el campo del Milan, el campo del Manchester United, como ya decíamos, del Arsenal, también derrotado a otros históricos como Paris Saint-Germain, como PSV. Al final es un Deportivo de La Coruña que no se sintió intimidado y que con ese fútbol alegre y atrevido terminó siendo un equipo muy importante en Europa en esta etapa. Cuidado, C. Roberto metiendo la pelota, intentaba recibir Hasan Salihamidzic, que se esperaba el balón por delante. El brasileño C. Roberto esta vez ha errado en esa combinación con el bosnio.
Pelota que se marcha afuera. Ahí se quedaba mirando al colegiado Fran, el capitán del equipo, el gallego del Depor, Graham Paul, el árbitro inglés de este partido. Y ahí veíamos tocar la pelota a Michael Ballack hacia Thomas Linke. Con otro futbolista que probablemente, si no hubiera sido por las ausencias, no hubiera entrado en este 11, pero que al final se incrustaba en el lateral izquierdo, como era Michael Tarnat. Pelota de Ballack, Giovanni Elber ya casi cayéndose. Escorado, sin espacio para sacar el remate, Giovanni Elber. Hablamos de esos enfrentamientos, de este Depor con grandes históricos. Decíamos que el año anterior había ganado al Manchester United en Old Trafford 2-3. También había ganado esa misma temporada al Arsenal 0-2 en Highbury. Y había ganado a la Juve 2-0 en Riazor. Así que, es decir, era un Depor que había perdido el respeto a los grandes europeos, y al Bayern pues lo veremos a lo largo del partido y de lo que iba a ser esta fase de clasificación, en la que, por cierto, el Bayern se la iba a pegar, iba a terminar solo esta fase de grupos con 2 puntos el conjunto alemán, un equipo clásico en las rondas finales de la Champions, pero que en un grupo durísimo, como ya contabas antes, con el Milan y el Lens, iban a terminar pasando después de la fase de grupos el Milan y el Depor, y el Lens francés iba a quedar por delante de este Bayern, un Bayern un poco en transición. Quedaban algunos futbolistas de épocas anteriores, como Giovanni Elber, como algunos futbolistas como Jeremies, que también, o Linke, que iban a terminar dejando paso a jóvenes, pero siempre fue un Bayern que estuvo ahí arriba. O, por ejemplo, ese hueco que iba a dejar Giovanni Elber, solo un año después lo iba a ocupar este hombre, Roy Mackay. Fuera de juego de Roy Mackay. Ahora ligeramente adelantado ahí el delantero holandés. Depor, que podríamos decir había intercambiado los papeles en este grupo. Probablemente estaban más incómodos los rivales con el Depor que el Depor con los rivales, que, como decía Pablo, ya se había habituado a codearse con los grandes, y para esos grandes, entre comillas, era todo un hueso el Deportivo de La Coruña. Por buscar una referencia de uno de esos grandes escenarios históricos en los que ganó, del año pasado a este, de ese Manchester United 2 Depor 3, a este partido, solo hay 4 cambios en el 11, algunos obligados y otros por rotación de Javi Ureta. No estaba Molina hoy, estaba Juanmi. La defensa era exactamente la misma que la del día del Teatro de los Sueños, con Héctor y Romero en los laterales, Naivet y Donato en el centro de la zaga. En el centro del campo solo un cambio. Hoy volvía Mauro Silva, aquel día no pudo estar, fue Aldo Duser el que jugó aquel partido junto a Sergio. No lo jugó Fran tampoco, es decir, ni Fran ni Mauro, dos auténticos emblemas en este equipo. Aquel día fue Amavisca el que jugó en banda izquierda, y la ya comentada baja de Diego Tristán. En su lugar estaba hoy Roy Mackay. A pesar de ello, el Deportivo de La Coruña era capaz de enfrentarse a cualquiera, y lo estaba intentando en este arranque de encuentro ante un Bayern de Múnich que parecía más enchufado. Giovanni Elber que ha buscado con la mirada hacia quién puede meter el centro. Ese balón que va pasadísimo lo va a pelear Claudio Pizarro que logra anticiparse a Héctor, al almeriense. Le faltó una chispa de velocidad a Héctor. Aún así, el Deportivo de La Coruña vuelve a tomar el control de la situación. Mauro Silva, Juan Carlos Valerón buscando a Fran. Mucha calidad de las botas de Fran, de Valerón, del propio Mauro. Equipo tremendamente compensado y con jugadores que podían resolver de 1000 maneras. Enrique Romero, no tiene prisas el Deportivo. Parece enviarle el mensaje claro al Bayern de Múnich. Si quieren meterle tensión al partido, va a ser cosa tuya. Es un poco lo que le venía a decir el conjunto gallego al equipo bávaro. Valerón que encuentra bien a Víctor, abierto en el lado derecho, centro de Víctor Sánchez del Amo, la pelota buscando a Roy Mackay. Sami Kufur cortó ahí el central ganés. Avanza Michael Ballack, el ex del Bayer Leverkusen. Giovanni Elber, Tarnat, porque le pegaba muy duro a la pelota Michael Tarnat. Domina el esférico Claudio Pizarro. De nuevo Tarnat. Centro de Tarnat en el punto de penalti, casi encima de él estaba Giovanni Elber esperando esa pelota. Se confía en extenso ahora a la hora de recibir ese balón Valerón. Sergio con Enrique Romero. Quiere irrumpir por ese costado el Deportivo de La Coruña. Fran dominaba prácticamente todos los recursos. Era capaz de ser un organizador si tocaba, o de adaptarse a estar ahí pegado a la banda izquierda. Un futbolista descomunal, Fran. Ahora hablaremos de él, pero no sé si se ha hecho justicia en el recuerdo de este futbolista que ha sido importantísimo, desde luego, de los 3 más importantes en la historia del Depor, junto a Mauro Silva y no sé si meter a Donato también en ese trío de los 3 hombres que han cambiado la historia del Depor, acompañado evidentemente de otros. Pero Fran es de los que empezó desde el principio, desde que el equipo estaba en segunda.
Elber arrancado en posición dudosa. Juega Giovanni Elber. Pizarro, peruano y brasileño. Elber intenta ahí cambiar el ritmo dentro del área. Le está tapando bien Héctor. La iniciativa del Bayern, pero tampoco vemos que el Deportivo ni mucho menos se esté descomponiendo. Bien ordenado, bien estructurado. Y además, cuando saca la pelota, dando la sensación de que en cualquier momento puede hacer que el Bayern cruja por alguno de sus extremos. Es verdad que le está faltando la precisión necesaria. Ven a Javo, no para. Javier Irureta. Sami Kufur. Por cierto, un paréntesis, que bien le ha venido al Bayern el cambio de estadio, el irse a la Allianz Arena, porque este día había una muy buena entrada. Lo que pasa que ves la perspectiva de la imagen y parece que el campo está desangelado, que no hay mucha gente, ¿verdad? Porque era tan grande y con esa pista de atletismo que rodeaba el estadio, que daba una sensación de frialdad que en realidad no era tanto, porque si se quieren fijar ustedes en algún plano general, había bastante gente en la grada. Es cierto que no ayudaba en términos de presión de público la estructura del Olímpico. Por otra parte, un recinto histórico que había albergado grandes eventos deportivos. También es verdad que a la hora de esperar una mejor entrada, porque no se completó el aforo, estábamos en el arranque de la temporada de la Champions, en la primera jornada de Liga de Campeones. El Bayern llevaba más tiempo de competición que el Depor. La Liga Alemana arrancaba un poquito antes. Además, en este periodo concreto todavía existía aquel parón invernal que obligaba a que durante bastantes jornadas no hubiera fútbol en Alemania, y las cosas se adelantaban. Además, el Bayern no solo estaba ya metido de lleno en la competición, iba muy bien en esa competición. Las cosas le marchaban de maravilla en la Bundesliga. Luego, como anteriormente nos anticipaba Pablo Pinto, en Champions no iría todo. También va con los tacos ahí muy arriba Mauro Silva. Ballack se queja del susto, no llega a haber contacto, pero la falta es clara por parte del brasileño. Ballack, que venía, bueno, junto al resto de muchos de sus compañeros, de ser subcampeones del mundo ese mismo verano. Aquí estamos en el mes de septiembre, pues en junio en Corea y Japón habían, bueno, ya julio, primeros días de julio, habían perdido la final contra Brasil. Y estábamos hablando de un Michael Ballack que está en su primer año en el Bayern de Múnich. Había destacado muchísimo en el Bayer Leverkusen, había jugado meses antes también la final con el Bayer Leverkusen ante el Real Madrid, final que habían perdido en Escocia ante el conjunto blanco, y era un futbolista al que se había empezado a catalogar de perdedor de finales, porque ese año con el Bayer Leverkusen en la última jornada terminaron quedando segundos en la Liga, perdieron la Copa en la final, perdieron la Champions en la final, y llegó a la final del Mundial y también la perdió Michael Ballack. Al final se marchó al Bayern de Múnich, donde ya iba a conseguir ganar algunos títulos, pero sí que es verdad que esa etiqueta le persiguió durante el resto de su carrera. Es cierto que hay futbolistas que, a pesar de tener mucha calidad y llegar a buenos clubes, bueno, pues bien por coincidencia, bien por mala suerte, bien porque no lo merecieron, terminan de culminar su trayectoria con grandes éxitos deportivos, y eso Ballack empezaba a ser casi una constante. Linke, Thomas Linke en el lateral derecho. Vemos a otro de los clásicos, a Willy Sagnol, el lateral derecho. Balón de vuelta para Sagnol, aunque al final quien se lo lleva es Sami Kufur, a punto de robar esa pelota a Nureddin Naibet, el marroquí, central titular en este partido junto a Donato. Hay falta indicada por Graham Paul, falta cometida por Michael Ballack. Fran combinando con Mauro Silva. Sergio, Donato hacia Héctor. Héctor tiene terreno, vamos a ver hasta dónde llega Héctor. Centro de Héctor a las manos de Oliver Kahn. Le aplaude Roy Mackay. Roy Mackay, que necesitaba que le nutrieran de balones. Qué buen delantero, y con cuántos recursos, de esos delanteros que parecían no estar incómodos casi en ninguna posición. Podía manejarse en velocidad, tenía recursos para generarse él también sus propias oportunidades. Un rematador prodigioso, Roy Mackay. Como se suele decir a veces, no era un 10 en nada, pero era un 8,5, 9 en muchísimas facetas. En el mano a mano con el balón en los pies, en remates de cabeza, en el juego de espaldas. Era un futbolista con un amplio repertorio de recursos a la hora de intentar batir al portero rival. Vamos a hablar muchísimo de Mackay a lo largo del partido, pero hay que decir que esta temporada Mackay iba a ganar nada más y nada menos que la Bota de Oro. Es decir, imposible en la salida de Oliver Kahn. Javier Irureta ahora un poquito más tranquilo, no es para menos.
el Depor daba sensación de aplomo desde el arranque, y aunque el Bayern dominaba, entre los defensas del Bayern, al final la definición es muy buena, pero la picadita de Juan Carlos Valerón, y como ya Macay sabe que el balón se lo va a meter ahí el canario, como ya arranca sin mirar, sabiendo que le iba a leer perfectamente la intención del desmarque Valerón. El balón fuerte, llega a tocar Can, pero no lo sube. La pelota se cuela en la portería. Buen gol del Deportivo de La Coruña, buen gol de Roy Macay. El Bayern de Múnich, que veía como el visitante español empezaba atragantándose. Va a sacar Tarnat. Esférico que mueve en medio campo James Jeremies. Y dejó atrás Michael Ballack. Disparo a manos de Juanmi. Lo ha probado Pizarro. Pizarro, por cierto, que este próximo año va a volver al Bayern de Múnich. Estuvo ahí una etapa, llegó muy joven, después se marchó. Pasó por otros equipos alemanes, también incluso por el Chelsea. No se recuerda mucho que estuvo Pizarro en el Chelsea, donde evidentemente no triunfó. Y ahora se va a marchar gratis otra vez para volver, después de su paso por el Werder Bremen, al Bayern de Múnich este próximo verano. Salvando las distancias, es un poco paralela a la vida de Pizarro y de Roque Santa Cruz. Jugadores que llegaron procedentes del fútbol sudamericano, jovencísimos a Alemania, y que bueno, tuvieron trayectorias ahí de ida y vuelta, saliendo en cesiones y buscando su sitio de equipos punteros, hasta que al final, bueno, con el tiempo y con los años han ido encontrando una ubicación más estable. En el caso de Pizarro ahora en el Bayern, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el último gran año con el Betis, ¿no? Haciendo una buena campaña. Vamos a ver en qué acaba esta jugada. El Bayern que quiere reaccionar. Centro de Salihamidzic. Pelota tocada atrás con intención por Pizarro para Elber. Ese último disparo. Y se va a la izquierda de la portería de Juanmi. Resopla Michael Ballack. Voluntarioso el Bayern de Múnich. Pero también es verdad que de momento el Depor no parece sentirse demasiado agobiado. Ese es el disparo de Ballack. Por si acaso ya estaba ahí delante Mauro Silva, llegando siempre a donde hacía falta Mauro Silva. Valerón, Ufur, Sañol. Mira cómo apretaba el Depor, presionaba, iba ganando el partido, pero en la salida de balón, ya no hasta el punto del portero, pero en la salida del balón de los defensas apretaba de manera puntual para intentar evitarlo, algo que un poco en el fútbol moderno se ha convertido ya en habitual, esa presión sobre la salida del balón del equipo rival. Antes no se veía tanto, era más esperar a que el rival llegara más o menos hasta el centro del campo cuando empezabas a intentar defender. Ahora eso ya hasta los grandes, hasta el Barça y el Madrid presionan desde arriba. Por sobre todo la sensación que transmitían era la de una seguridad absoluta en lo que estaban haciendo, seguridad en sus posibilidades. Naivet, Donato, un ejemplo quizá de esa muy buena mezcla ya de trayectoria, de experiencia acumulada en esas 2-3 temporadas previas, sobre todo de la categoría de sus futbolistas. Falta de Michael Tarnat. Tenía una columna vertebral con experiencia y veteranía, que eran los Mauro Silva, Donato, Naivet o Fran, y luego futbolistas muy jóvenes con ambición y con descaro. Víctor podía ser un caso, Valerón con otro tipo de fútbol bastante más diferente, era también otro ejemplo, o el descaro y el atrevimiento que tenían en punta hombres jóvenes como Tristan Macay o Albert Luque, que había llegado este año también al Deportivo y que iba a dar muy buen rendimiento también a la zona de ataque de este Depor. O por ejemplo, hombres que no estaban hoy en el 11 titular, pero que también iban a terminar siendo importantes, como Joan Capdevila, lateral izquierdo, que estaba en el banquillo. Sami Kufur pisa la pelota. Willy Sañol pedía una mano, no la va a conceder Graham Paul. Macay se ve obligado a aguantar el balón y esperar a que lleguen ahí más apoyos. Dribla Macay a lo suyo, jugada individual de Roy Macay. Era difícil que llegara más lejos. Le robó la pelota a Michael Tarnat. Giovanni Elber, Jeremies, Ballack, James Jeremies, Sañol. Ven que el Bayern ahí se atascaba de una forma alarmante para los intereses de los bávaros. Centro de Salihamidzic. La corrección en el cruce de Nureddin Naivet. Central marroquí, formando una dupla espléndida con Donato. Donato se ha llevado un golpe en la cara. Graham Paul no pitó nada, dejó seguir. Cabecea Valerón, se lleva el balón Macay. Macay que hacía imposible que robaran
los jugadores alemanes. Muy habilidoso el holandés. Juega Pizarro. La pelota para Hasan Salihamidzic. Ahí va acelerando poco a poco el ritmo el bosnio hasta que se topa en su camino con Enrique Romero. Juega Sergio. Sergio le pedía el balón. Valerón, ahí lo tiene ya. El de Arguineguín dejando para Fran. Fran saliendo de forma progresiva el Deportivo, con todos los jugadores conscientes de cuál es su sitio, de cuál es su posición, siempre muy ordenados. Valerón y Sergio. Donato al que sus años y su experiencia teóricamente le iban acercando hacia la retirada, pero no era así, parecía que era al contrario, ¿no? Cada vez resultaba más indispensable para el Deportivo de La Coruña. Aquí rondaba ya los 40 años, pero venía de haber sido muy importante con aquel famoso gol ante el Español que le daba al Depor su primer título de Liga. Vamos a ver Valerón. Cuidado Valerón, el pase atrás de Valerón, a punto ha estado de rematar Roy Mackay. Qué satisfactorio y qué alegría debe suponer para un delantero centro saber que detrás de ti tienes un Valerón. Bueno, es que el Bayern lo que tenía que haber fichado era los dos, a Valerón por detrás y a Mackay, porque para un futbolista como Roy Mackay, del que seguro estaban tomando muy buena nota en el palco del Bayern, Beckenbauer y compañía, Uli Hoeneß y toda la directiva del Bayern de Múnich a la hora de después intentar ficharle, si llegan a fichar a Valerón por detrás, la cantidad de goles de Roy Mackay subía de manera ostensible, porque se entendían a las mil maravillas. Un hombre que mete balones a los espacios y otro que la aprovecha. Una más, esta vez Valerón ha metido el balón hacia Sergio, que es quien se ha descolgado en ataque. Hitfield antes le veíamos con el gesto torcido y negando con la cabeza. Hitfield de fútbol sabe y se estaba dando cuenta que su equipo había encajado un gol, pero las trazas eran de encajar alguno más. El centro de la defensa no funcionaba, los pases de Valerón clarividentes, o bien hacia Mackay o bien hacia hombres de medio campo, estaban haciéndole mucho daño a los alemanes. Esa es la salida de Oliver Kahn, muy eficaz ante un Sergio que amenazaba ya con el segundo gol para el Deportivo de La Coruña. Un Kahn que estaba en el esplendor de su carrera, era su mejor momento, venía a hacer un mundial de Corea y Japón sensacional, venía a haber sido el mejor futbolista de su selección, llevándoles hasta la final contra Brasil. Y a modo anécdota, en ese mundial quien vivió fue Ronaldo, que marcó 2 goles en la final. Pues el balón de oro de aquel mundial, porque se daba un balón de oro al mejor del mundial, fue para Oliver Kahn, porque se votó antes de la final. Y claro, queda un poco raro, ¿no? Después de la final, en el que Ronaldo le mete 2 goles a Kahn, en un gol, por cierto, creo que pudo hacer bastante mal, así a bote pronto, si la memoria no me falla. Pues lo lógico es que tanto la bota de oro que se la llevó el brasileño como el balón de oro hubieran sido para él, pero el balón de oro de aquel mundial fue Oliver Kahn, que como decíamos hizo un mundial espectacular, pero en la final falló un poquito. Hay que esperar, ¿no? Que acaben los campeonatos para poner las notas. Valorar antes de la final es como... No sé qué ejemplo poner. Valorar no es lo mismo, ¿no? Poner nota a un menú sin haber probado el postre, pues algo parecido, ¿no? Es donde todo lo que se haga para bien o para mal vale más o vale bastante menos. Juega Víctor, 20 minutos de partido, el Depor mandando el marcador y además demostrando que lo de jugar en Múnich era algo totalmente superado para ellos. En Múnich, por cierto, donde las cosas no le habían ido muy bien tradicionalmente a los equipos españoles, y en Múnich, donde estaba marcando una racha tremenda de 29 victorias consecutivas. Los últimos 29 partidos del Bayern en casa habían acabado en triunfo, con lo cual, bueno, pues eso podía haber intimidado a los de Javo Irureta, pero de momento no era así. C. Roberto pierde la pelota a Pizarro, casi roba ese balón, probablemente falta Salihamidzic. El esférico es para el Deportivo de La Coruña. De todas formas, parecía que no habían mirado, vigilado o estudiado mucho a este Depor, porque Valerón está recibiendo siempre en posición muy cómoda, sin ningún futbolista encima. Ahora sí parece que Jeremy se empieza a marcarle más de cerca, algo que debían empezar a haber hecho antes, porque hasta el momento, y seguro que volverá a haber alguna ocasión más en las que Valerón recibe solo y le da tiempo a pensar, y eso con un futbolista como Valerón es prácticamente suicidarte. Ven a Jeremy, es un auténtico gladiador de medio campo. Juan Carlos Valerón, que reúne unos
perfiles futbolísticos muy distintos, jugando casi a placer, ofreciéndose a sus compañeros una y otra vez. Ahora robaba la pelota Sami Kufur, quedaba tendido en el suelo Juan Carlos Valerón. Kufur estuvo a punto de meterse ahí en un lío, muy dubitativo el Bayern, le había hecho mucho daño el gol de Roy Mackay al Bayern de Múnich, que dejaba claro que ese inicio de partido un poquito más intimidante pues era sobre todo pose, ¿no? Que detrás parecía no haber mucho fútbol. Pizarro, Linke, Thomas Linke, va muy largo ese centro de Linke, ataja la pelota Juanmi, el sustituto de Molina. Dani Mayo estaba en el banquillo como portero suplente. Aguanta la pelota Willy Sagnol. Está pidiendo Cerroberto que no ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de partido y le necesitaba al Bayern. Disparo de Cerroberto, pegando Nato y se va a córner. Estaba probando poco el Bayern a un hombre como Juanmi, que desde luego era un habitual suplente y que podía tener una dosis de nerviosismo, ¿no? Ante este partido no jugaba muchos partidos, el que siempre jugaba era Molina, y necesitaba probarle un poquito el Bayern, a ver hasta qué punto estaba nervioso o inseguro Juanmi, pero estaba también la defensa del Depor, que está evitando todo tipo de oportunidades alemanas. Estaba buscando por aquí el dato, Pablo. 12 partidos sin perder en casa ante equipos españoles. Esa era la racha que llevaba el Bayern de Múnich jugando como local ante equipos españoles. Bueno, pues el Depor estaba de momento torciendo esa tendencia cuando hemos visto un mal disparo de Michael Tarnat. Saque de portería para los gallegos. Tarnat en ese lateral izquierdo junto a Linke, Kufur y Sagnol formando la zaga. Políticos de relumbrón que asistían también como espectadores a este choque en tierras bávaras. Mientras Juanmi sacando el largo, cabeceado por Ballack, iba al salto Giovanni Elber, Pizarro, Michael Ballack, Cerroberto, que ahora está cayendo en el lado derecho. En el lado izquierdo apenas ha tenido trascendencia su aportación al juego del Bayern de Múnich. Vamos a ver si ese cambio es definitivo y con ello también pasa Salihamidzic a la izquierda. El bosnio era un comodín absoluto de aquella época. Podía jugar como hombre de banda derecha, tanto de lateral como interior, como hombre de banda izquierda, tanto de lateral como interior. Te valía para 4 posiciones. Era un futbolista lo más parecido a Luis Enrique que había en esta época, porque Luis Enrique era un futbolista que te podía ocupar hasta 6 demarcaciones diferentes. Lo hemos visto jugar hasta de delantero centro puro y en el resto de posiciones, por supuesto, de lateral y de extremo y de interior y en todos puestos. Disciplinados, además dotados de un buen físico. Ahí vemos el disparo de Tarnat, un clásico. Forma de pegarle plano al balón. No le intimidaba en absoluto la distancia a Michael Tarnat. Titular por aquella ausencia de Lizarazu, que era el a priori lateral izquierdo titular de este Bayern de Múnich, el francés. Tarnat era otro de esos futbolistas que también podía jugar como interior. En esta ocasión lo hacía como lateral izquierdo, con muy buen golpe de balón, y otro de esos hombres que estuvo en la selección alemana, que quedó subcampeona meses antes, donde prácticamente estaba todo este Bayern de Múnich. Los Kahn, Linke, Jeremies, Ballack y compañía. Samuel Kufur, Sagnol, Willy Sagnol, al que no hemos visto subir ni una sola vez por esa banda derecha. Algo de lo que se prodigaba, pero no se lo estaba permitiendo el Deportivo de La Coruña. Fran, debemos llegar a Salihamidzic, con lo cual mantiene las posiciones iniciales Salihamidzic y Cerroberto. Víctor Sánchez del Amo. Víctor se lanza al suelo. Cerroberto roba la pelota. El brasileño, que al final se asocia con Michael Ballack. Vamos a ver si puede salvar ese balón. Lo consiguió Jeremies. Salihamidzic, Jens Jeremies. De nuevo Michael Ballack. Ballack con Cerroberto. Pizarro. Falta sobre Cerroberto. Yo no sé si el golpe es en la caída. Se echa la mano a la cara el brasileño. La mandíbula, ¿no? Parece. Choque con su compatriota Mauro Silva. Parece que saca el codo. Justo lo tapa Pizarro. Bueno, Mauro era el jugador sobre el que pivotaba el orden táctico de ese mediocampo. Difícil superarle. Nunca fue un jugador duro.
pero sí un jugador que sabía que cuando había que frenar al rival, pues había recursos para hacerlo. Es con el hombro, ¿no? Sí, no saca el codo, cosa que desde luego es bueno para su imagen, porque esa moda de sacar los codos desde luego es muy negativa, y ahí simplemente choca con el hombro, que lo hace aposta porque lo que pretende es impedirle, pero no es una agresión como podía haber parecido en primera instancia. Vaya futbolista este Mauro Silva, indispensable en esta época del Deportivo de La Coruña. Ya estaba él en sus últimos años, había pasado su época de esplendor físico, pero igual es otro con los que no se ha hecho justicia. Hablábamos antes de Fran. Mauro Silva, desde luego, son dos de los futbolistas más importantes en la historia del deporte. Pero al final casi entramos en el terreno del carácter más que del fútbol. Me refiero a la hora de hacer ruido y de reclamar más espacio, probablemente también en los medios y en la memoria colectiva de los seguidores del mundo del fútbol. Tanto Fran como el propio Mauro, jugadores muy tranquilos, poco amigos de hacer ruido, poco amigos de llamar la atención. Y bueno, eso les hizo muy grandes como futbolistas, pero quizá les quitó también cierta repercusión mediática, que muchas veces hay jugadores mediocres que sí han alcanzado esa repercusión. Que se venden bien. Claro, con más calidad, que no han conseguido abrirse ese espacio. Igual gracias a eso, a ese perfil bajo que tenían sus futbolistas más importantes de puertas adentro, es lo que permitió esa fórmula del éxito para este Deportivo de La Coruña, ¿no? Que no hubiera esos egos, que los pesos pesados en el vestuario fueran gente humilde y respetada, como esos dos ejemplos. Y yo metería en el mismo saco a Donato, otro futbolista también ejemplar en su forma de ser, al margen de sus valores futbolísticos, y a lo mejor ahí radica un poco la fórmula del éxito de este deporte, ¿no? Esa humildad y profesionalismo y saber estar dentro de lo que es formar un núcleo en el vestuario. Estos tres futbolistas, Mauro, Fran y Donato. Tomás Linke avanza esta primera mitad y el Deportivo de La Coruña sigue disfrutando de la ventaja obtenida con el tanto de Roy Mackay. Gol que llegó en el minuto 12. Partido de esta liguilla dentro de el grupo G, la primera jornada fuera de juego de Giovanni Elber. Insisto que siendo partido de liguilla se afrontaba de otra manera. No estamos en una eliminatoria, otra forma de gestionar el encuentro, y que el Deportivo de La Coruña también estaba poco a poco afinando su estado de forma. Era el mes de septiembre, el Deportivo iba a ir adquiriendo velocidad de crucero a pesar de esas circunstancias adversas en forma de lesiones que también ralentizaban un poco el rendimiento del Deportivo de La Coruña, pero todo eso había quedado en el olvido, y sobre el césped del Olímpico de Múnich las sensaciones del Depor eran óptimas. Hay falta de Jeremis sobre Sergio. Jeremis, que empezaba a mostrar cierta desesperación. Jeremis, que además ahí estaba relativamente solo en ese trabajo de mediocampo. Tenía que vérselas con Mauro y con Sergio. También Valerón, no en trabajos de robo, pero sí en trabajos de combinación. Y Jeremis ahí, la ayuda de Bala, que no era todo lo intensa que él hubiera querido. En fin, le tocaba lidiar con la poderosa medular del Deportivo de La Coruña. Sergio cae, toca y se mueve. Héctor y C. Roberto. Se va a saque de banda esa pelota cuando Héctor se llevó el golpe ahí en la entrada de C. Roberto, brasileño que fuera futbolista del Real Madrid, del Bayer Leverkusen. Ve la acción. Bueno, hay un contacto y lo que no hay es ninguna maldad por parte del futbolista del Bayer. Sale el balón, deja que se escape la pelota Donato. El Deportivo de La Coruña, que ahora opta por ralentizar esta primera parte, jugar un poquito también con la paciencia y con la tranquilidad. Mackay, Valerón, resbala Juan Carlos Valerón, eso se lo pone más fácil a Tomás Linke. Va a sacar Víctor Sánchez del Amo. No, perdón, será Héctor. Jugador andaluz entregando a Víctor. Héctor, Valerón que va a centrar, pega la pelota el Linke, que en el segundo intento consigue despejar. Jeremis, aceleraba el ritmo Jeremis, ha frenado bien Sergio. Balak, C. Roberto, era incapaz de jugar rápido el Bayern de Múnich, no veía la manera. Ahora hay una falta fea y veremos si merecedora de cartulina de Víctor, amarilla para Víctor. Y Víctor se veía superado ya por C. Roberto, le estaba por detrás.
Está clara. Primera amarilla que ve un jugador del Deportivo de La Coruña en este partido. Un Roberto que junto a Ballack era otro de los que había despuntado y destacado en el Bayer Leverkusen el año pasado. Los dos, junto a Deisler, habían llegado este año al Bayern de Múnich. Roberto que llevaba un camino paralelo al de Ballack, que no pudo jugar esa final de Liga de Campeones. Recuerdo esa imagen al final del partido, conversando con Roberto Carlos. Después de ese partido con el futbolista del Real Madrid, con C. Roberto vestido de calle, después de haberse perdido esa gran final. Leverkusen que no logró el éxito. Pero C. Roberto que hizo una gran campaña, igual que a Ballack, que eso le valió el traspaso. Sergio. El Bayern de Múnich habitualmente se ha caracterizado por lo que destaca en su liga, ficharlo. Al igual que el Real Madrid o el Barça, por ejemplo, les cuesta más fichar a futbolistas de la Liga Española, también porque parece que el resto de equipos les están esperando para, entre comillas, pegarles el atraco, ¿no? Y exigir mucho más dinero que a lo mejor si viniera un equipo de fuera de España a por ellos. Pero sí que en Alemania ha sido muy característico siempre el Bayern de Múnich, cualquier futbolista que destaca un poquito, llevárselo. Y eso tiene un doble efecto. Primero reforzarte tú y después debilitar a un rival, ¿no? Candidato a poder levantarte la Bundesliga. Sí, es cierto que es otra forma de afrontar el cómo configurar un equipo. Ha sido algo tradicional dentro de la Bundesliga y en su escala y de forma más modesta también lo han hecho otros clubes menos poderosos económicamente que el Bayern de Múnich. Tarnat. C. Roberto espera que llegue Tarnat. No era Tarnat un jugador para desbordar. Pizarro, mal pase para Ballack, roba el Deportivo de La Coruña. Valerón que ya va a buscar de memoria a Mackay, corre Roy Mackay, se abre a la izquierda el holandés. Esto le va a permitir llegar a los hombres de medio campo del Depor. Ahí ya tiene un apoyo. Bueno, era Naibet quien había llegado en la contra. Estaba el central metido casi a la altura de la frontal del área. Se caracterizaba de vez en cuando por incorporarse al ataque, cosa que hemos visto luego en otro tipo de centrales. Por ejemplo, Lucio, que también pertenece al Bayern de Múnich en su día, era un habitual de este tipo de jugadas. O por ejemplo Ricardo Carvalho, también le gustaba incorporarse de manera frecuente al ataque. Naibet lo hacía y en muchas ocasiones con éxito y terminando marcando algún gol. Ballack, Tarnat. La pelota se le va a ir a Víctor, pero ha tocado Michael Ballack. El Deportivo de La Coruña transmitiendo la sensación de ser un equipo que lleva toda la vida disputando la Liga de Campeones y dejando al Bayern de Múnich en una situación incómoda, jugando en casa, sin crear ocasiones de gol, con un Juanmi que estaba pasando la primera mitad muy tranquilo. Cumplidor el Depor, bueno, cumplidor, más que cumplidor, ganando en el Olímpico y esperando a que llegara el descanso, con la sensación de que estaba sufriendo menos de lo esperado. C. Roberto. La pelota del brasileño para Tarnat. Aguanta Giovanni Elber. Elber y C. Roberto. Tarnat, de nuevo Elber. Pita Graham Paul, hay falta sobre Giovanni Elber. Elber que empezaba a ver que o bien retrasaba su posición y empezaba a intervenir un poco más en el juego de elaboración, o de lo contrario no le llegaba ni una sola pelota. Es una costumbre en los delanteros el hartarse, cansarse de no entrar en contacto con el balón, pero tiene también su efecto negativo, porque si te alejas del área, que es donde de verdad creas peligro, al final si el balón llega allí tú no estás. Ese balón cabeceado por Fran. Lo jugó Sergio con Valerón. Valerón viendo el fútbol siempre diáfano, transparente, muy clarito. Pelota para Víctor. Centro de Víctor. El balón que va demasiado largo para que pudiera rematar Mackay, pero la acción continúa. Romero. Centro hacia el área de Romero. Metió la pierna Linke. Sergio se empieza a inquietar la afición del Bayern de Múnich. Valerón. Uno de los escasos errores del flaco. Elber. Ballack. El Ballack, Willy Sagnol, de nuevo Ballack, Sagnol, Linke, el internacional germano aprovechando ahí la proximidad de Tarnat. C. Roberto, Tarnat, que ahí
intentó sorprender con ese balón ahí pegadito a la línea de cal. Hacia Roberto. Parecía que iba a cambiar la orientación del juego, pero volvió a insistir sobre esa banda izquierda y a punto estuvo de salir el pase. Muy atento Héctor. Héctor, sobre el que la verdad que con el paso de los años no se le ha dado la importancia que también tuvo en esta época. En alguno de los partidos que hemos repasado históricos hemos hecho el Manchester United Depor, ahí fue titular y vaya día tuvo contra Ryan Giggs, al que le tocó medirse en un Giggs que estaba en la época de su plenitud. Y por ejemplo este día también contra el Bayern de Múnich. Al final no sé por qué ha quedado más en la memoria Manuel Pablo como el lateral de esa época, pero en ciertos momentos puntuales, en ciertas de esas citas históricas del Deportivo de La Coruña, fue Héctor el titular y no Manuel Pablo. Y Javi Irureta disponía, lo hemos dicho al principio, pero es que era una realidad. Hablabas tú anteriormente de cómo tenía duplicados los puestos. Los tenía duplicados, pero claro, los tenía duplicados con jugadores de alto nivel. Hay plantillas que vemos, sí, hay dos laterales, pero uno es claramente el titular y el otro es una alternativa. En el caso de este Deportivo, había jugadores vitales, sí, por supuesto, pero los que estaban esperando su oportunidad ya eran jugadores contrastados o de tanta calidad que no desentonaban. Porque en un momento, por ejemplo, la pareja de centrales titulares, todo el mundo sabía que era Naivet Donato, pero César, que fue internacional en algunas ocasiones, también jugó muchísimos partidos en el centro de zaga. O por ejemplo Aldo Dusser, que también estaba fuera de ese doble pivote titular, no era un habitual, pero luego había algunas posiciones en las que ya no solo doblaban, sino triplicaban, porque por ejemplo en la punta siempre jugaba con uno, o Tristán o Roy Mackay, pero también estaba Albert Luque, que podía jugar o bien en banda izquierda o bien en punta, y también Walter Pandiani. Y todos tenían sus minutos, todos tenían su frecuencia en el equipo, que es importantísimo para mantenerles con intensidad y que no bajen los brazos, y eso lo manejaba muy bien Javi Irureta. Jeremy se había optado por sacar a relucir las acciones más duras de su repertorio. Ángel Rummenigge parecía no querer mirar al campo, estaba empezando a utilizar mucho juego duro. Graham Paul, el inglés, dejando hacer, pero esto no era nada más que la constatación de la precariedad de esa medular del Bayern de Múnich. No sé qué pitó esta de Graham Paul, parecía clara la falta sobre Valerón, recuperó el Depor. Disparo acelerado de Roy Mackay con la pierna izquierda. Fran Irureta, tensiones propias de un partido de Liga de Campeones, pero visto con frialdad, el Depor tenía muy pocos motivos para estar preocupado, lo estaba haciendo todo bien y el gol de Mackay seguía siendo el que marcaba distancias. Con esa incursión por la banda derecha, bueno, el recorte de Sañol, centro de Willy Sañol, cabezazo alto de Pizarro. Buena oportunidad, la mejor para el Bayern. Ahí estamos viendo algunos clásicos como Paul Breitner en el palco. Se desesperaba un poquito Irureta, pero también es normal que llegue el Bayern, tiene mucho potencial. Buen centro de Sañol con la izquierda, su pierna menos buena, y el cabezazo alto de Pizarro en una de sus especialidades, el balón por alto. Remata muy cómodo Claudio Pizarro, pero se le marcha por encima del larguero Mark Hitfield, que esperaba que su equipo fuera mejorando de forma progresiva, pero esa mejora no llegaba. Qué sorpresa y qué disgusto nos dio años después con su selección suiza a España en el debut en el Mundial de Sudáfrica. Perro viejo. Por suerte fue solo el susto necesario, ¿no?, para luego arrancar con más fuerza. Pero sí es cierto, un entrenador de una trayectoria más que interesante, Mark Hitfield, y alguna vez lo hemos dicho, que le hizo mucho bien al fútbol alemán, aportando nuevas ideas, aportando frescura y haciendo evolucionar un fútbol que parecía muy estancado en lo físico, fiel a su tradición, en el que Hitfield le fue dando más cosas. Y Tarnat se quita de en medio con ese empujón a Mackay. El árbitro no ha visto falta. Naivet. Otmar Hitfield, que por cierto antes de ser entrenador era profesor de matemáticas en un instituto. Así que se puede decir que era un entrenador frío y calculador, que lo tenía todo bien calculado y programado. No le ha ido mal su forma de afrontar el fútbol a Hitfield. Hay que decir sobre todo que se dio a conocer con la Champions que ganó el Borussia Dortmund. Ya después fichó por el Bayern de Múnich, pero ese fue su mayor éxito, ganar aquella Champions con el Dortmund. Víctor
hacia el desmarque de Mackay. Mackay que le ha ganado la carrera a Kufur. Kufur que ha estado a punto de derribar a Mackay dentro del área. Ese taconazo pretendía forzar el saque de esquina. Roy Mackay no lo logra. Luego ganó la Champions con el Bayern, al Valencia, precisamente, en 2001. Bayern que venía de ese batacazo con el Manchester United, haber perdido igual la Champions más dramática de la historia, por cómo fue el desenlace final, pero como contaba Oliver Kahn a Fiebre Maldini en uno de los reportajes, al final eso les hizo volverse más duros para terminar unos pocos años después ganándosela al Valencia. Otro cabezazo de Pizarro. Bueno, son dos casi consecutivos, dos centros desde las bandas, pero desde ahí es donde el Bayern de Múnich sí está encontrando algo de peligro, pero también es significativo que sea Giovanni Elber quien mete esta vez del centro. Insistimos, Tarnat es muy complicado que le veamos llegar hasta la línea de fondo. Sagnol sí tenía un perfil más ofensivo, como vimos en la jugada precedente, pero estaba siendo todo muy aislado. Seguían sonando esos silbidos de fondo. La afición del Bayern exigente no estaba contenta con lo que se veía en el campo, y el Depor a lo suyo. Toca el Salihamidzic, Naivet, Willy Sagnol. Sagnol no le queda otra que retrasar hacia Oliver Kahn, Ziegler, los dos Kovac conversando entre ellos. Al fondo está, al fondo Roque Santa Cruz también. Y Hargreaves, jovencísimo Hargreaves, un futbolista que apuntaba a haber sido un futbolista importante en el fútbol. Apareció casi de la nada en el Bayern de Múnich y decíamos que hace un inglés ahí. Después se marchó al Manchester United, pero tuvo varias lesiones importantes que le frenaron en su carrera. Lo canadiense, llamativo, y eso también nos ha dado la oportunidad, esta serie de partidos que les estamos narrando, recordando momentos importantes de la trayectoria de la Liga de Campeones en el United. Hasta que llega esa lesión grave, la que prácticamente acaba con sus opciones, le utiliza casi de todo Sir Alex Ferguson, y casi siempre cumplía Owen Hargreaves, generando fútbol, robando en medio campo e incluso en algún momento jugando como lateral derecho. Bueno, pues todo eso daba de sí Owen Hargreaves a base de ser muy disciplinado. Un hombre que, por cierto, ahora está en el Manchester City. No ha jugado y prácticamente no había señales de que estuviera ahí, pero pertenece al Manchester City. Eso sí, no va a seguir ya el próximo año. Ha jugado muy poquito y Mancini va a reforzar esa posición, seguro que a golpe de talonario. A ver dónde termina jugando Owen Hargreaves. Sí, porque el City no duplica las posiciones, las triplica, sí. Da igual. Segundo, Roy Mackay en el 46 de esta primera parte. Aparecía moviéndose como una mariposa, pero luego picando como una avispa. 0-2, poco del Depor, pero tremendamente contentos. Estaban ganando en el Olímpico, nada más y nada. Palo y meter el balón ahí. Gol psicológico, como se suele decir, justo antes del descanso, para abrir brecha, para ponerse 0-2. Muy bien, Héctor. Y el segundo de Roy Mackay, el segundo en su cuenta. Y al margen, pasiones futbolísticas, el Depor le estaba dando una lección de fútbol en esta primera parte al Bayern de Múnich. Le estaba dejando en una posición bastante incómoda. Sí, porque el Bayern apenas había tenido dos cabezazos previsibles con dos centros desde los laterales del área, pero la sensación de peligro la tenía el Deportivo cuando el balón lo cogía Valerón, y con esas ideas claras que tenían rápidamente buscaba o en alguna diagonal a Víctor o Fran, o algún desmarque a la espalda de la defensa a Roy Mackay. El Depor con las ideas claras, además con mucha puntería en el día de hoy, marcando 2 goles porque tampoco había tenido ningún disparo más a puerta, pero sí que la sensación de peligro era el equipo de Irureta y esa seguridad en lo que hacía. Sami Kufur, Donato con el pecho, se lleva el balón. Vamos a ver cómo resuelve el brasileño. Resuelve siendo eminentemente práctico, mandando la pelota a terreno rival, muy cerquita. El fin de este primer periodo, muy cerquita. El pitido final de Graham Paul. El Depor, que había hecho 2 goles. Mackay había logrado 2 dianas. Y era una forma inmejorable de comenzar esta fase de la Liga de Campeones, este recorrido en el grupo G. Salihamidzic estaba pidiendo el córner, pero su reacción viene a indicar claramente que Graham Paul finalmente concedió saque de portería. Mucho tenía que cambiar el equipo de este hombre en el segundo periodo, si no quería verse casi humillado
en casa ante un excelente Deportivo de La Coruña. Muy bien. Ese grupo de seguidores del Depor desplazados hasta Baviera. Y que se están llevando una alegría tremenda. 0-2 está ganando su Depor a todo un Bayern de Múnich. Hitfield, que no se lo podía creer, llegaba a su equipo en línea ascendente a este debut de Champions y de buenas a primeras se encontraba con un Depor demoledor y letal que con la figura de Roy Mackay y con la calidad de Juan Carlos Valerón estaba liquidando al conjunto alemán. Traguito de agua para Oliver Kahn, todo un tiempo de descanso para recapacitar. Nosotros también hacemos una pausa de momento en este día de septiembre del año 2002 en el Olímpico de Múnich. Bayern de Múnich 0, Deportivo de La Coruña, los dos de Mackay 2.